Esta noche, en el sur de la frontera, Guardia Costera de Estados Unidos continuará interceptando migrantes en aguas de Florida. Hablaremos sobre los peligros de la niñez migrante. Los Ángeles de Inmigrantes impacta las escuelas públicas de Miami-Dade. Migrantes cumplen citas en Estados Unidos adquiridas por aplicación CBP One. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe. Con ustedes Roxana Webb. Vamos a comenzar una nueva edición del Sur de la Frontera, donde hablamos de las diferentes aristas sobre el fenómeno de la migración. Comenzar contándoles que el presidente Joe Biden cumple 2 años en el poder y se enfrenta a un intenso flujo de personas que ha complicado la capacidad de recepción en la frontera sur estadounidense. Algunos de los programas anunciados por la Casa Blanca se podrían expandir. Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano. No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios. Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa, que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos 4 países, podría expandirse a otras nacionalidades, aunque descarta que sea en el corto plazo. Siempre estamos evaluando cómo funcionan estos programas, siempre evaluamos las tendencias, estamos en estrecho contacto con nuestros socios en toda la región y ciertamente estamos abiertos a considerar la expansión en el futuro. La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas para proteger la frontera. Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos. Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración. Entre las asignaturas pendientes de la administración Biden está encontrar apoyo bipartidista para una propuesta de ley de reforma migratoria impulsada por el presidente Biden hace 2 años. Con el Congreso dividido políticamente, pareciera no ser viable por ahora. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. La entrada de migrantes a territorio hondureño obtuvo un preocupante aumento de más del 900% con respecto al 2021, saturado por el completo por el servicio de migrantes que llegan a sus fronteras. El ingreso de inmigrantes irregulares a territorio hondureño creció un 973.7% en 2022 en comparación al año 2021 y alcanzó la cifra de 188.858 según datos del Instituto Nacional de Migración. La mayoría de los migrantes que entraron a Honduras el año pasado procedieron de Cuba con más de 73.000 viajeros, seguidos de Venezuela con más de 55.000, Ecuador con más de 24.000, Haití con más de 11.000 y Colombia con 2.000, detalla la institución gubernamental hondureña. Los restantes 23.000 migrantes procedieron de países como África, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otras naciones del mundo. La cifra de venezolanos que ingresó a Honduras se desplomó en noviembre. Solo 1.615 entraron en ese mes, luego de que Estados Unidos aplicó a mediados de octubre una nueva política migratoria para esos ciudadanos que suponía un estatus legal a quienes llegaran por aire y con un patrocinador en ese país y excluía
contra a quienes entraban por tierra. En diciembre hubo también una nueva disminución de venezolanos que ingresaron a Honduras con un total de 11.111 según cifras oficiales. El 52% de los migrantes que requirió Honduras en 2022 son hombres, siendo el 27% de estos mujeres, el 10% niños y un 9% niñas. Cabe recordar que el Parlamento hondureño aprobó a finales de noviembre del año pasado una ampliación hasta junio de 2023, una amnistía migratoria que evita que los migrantes paguen una multa de más de $200 por ingresar de manera irregular a territorio hondureño. México comenzó a recibir a miles de migrantes expulsados por Estados Unidos, la mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, alrededor de 600 migrantes estarían siendo entregados al día por autoridades estadounidenses a migración mexicana. El plan de México es recibir cada mes 30,000 personas de los 4 países, algo que para los albergues en Ciudad Juárez suena complicado. Ahora sí le puedo decir que pudiéramos estar como a dos fuegos, ¿verdad? Los que están llegando, que quieren hacer las cosas de una manera ordenada, que llegan a los albergues para poder cruzar en su momento, y aquellos que se están presentando de una manera pues ilegal, cruzando el río, no por puertos autorizados, y tratando de que los reciban y los atiendan, que los están regresando. La mayoría de los deportados a México había cruzado hacia Estados Unidos de manera irregular, desafiando las nuevas reglas anunciadas por el presidente Joe Biden. Para Noel González, migrante nicaragüense, su expulsión le llegó de sorpresa. Algo que no lo esperaba uno, que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, saliera con este decreto el 5 de enero. Yo sé que no solo nosotros estamos pasando esta situación, son familias enteras, de diferentes nacionalidades, pero lo que uno menos espera es que le den la espalda. El gobierno estadounidense ha insistido a los migrantes que antes de considerar cruzar la frontera de manera irregular, consulten las posibilidades legales y ordenadas, entre ellas la solicitud de un permiso humanitario a través de la aplicación CBP One. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Las autoridades de Los Cayos de Florida califican de crisis el aumento de balseros a las costas de ese estado. Decenas de balsas en Los Cayos de Florida evidencian la llegada a Estados Unidos de cientos de inmigrantes en embarcaciones precarias, principalmente procedentes de Cuba. Los sobrevivientes al pisar el suelo estadounidense suelen celebrar. En ese momento me crecí, sí. Eché para adelante, pero hubieron momentos que tuve mucho miedo y que lloré, porque nos vimos perdidos. Me vi muerta, ahogada, comida por tiburones, nos perdimos. No teníamos brújula, los GPS se nos quedaron sin carga. Más de 700 migrantes cubanos y haitianos han llegado a través del Golfo hasta Florida en las últimas 2 semanas, de acuerdo con las autoridades de protección de frontera. Los residentes en estas localidades costeras expresan asombro. Me rompe el corazón. Solo sé que cuando veo estos barcos que se acercan, pienso en las luchas de estas personas y solo espero que todos estén a salvo y que estemos haciendo lo mejor por estas personas. Una vez en suelo estadounidense, los inmigrantes que llegan a estas costas son puestos en custodia federal. Los retenidos deben cumplir los requisitos legales antes de presentar una solicitud de asilo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a La Voz de América que se mantendrá el despliegue de la Guardia Costera para interceptar estas embarcaciones. Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. Desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, 4.200 inmigrantes han sido detenidos en las costas de Florida, es decir, 43 por día. En todo el año fiscal anterior se registraron 17 retenciones a diario en las mismas condiciones, según la Guardia Costera. José Pernalete, Voz de América, Los Cayos de Florida. Y después de estar 5 meses suspendido, Estados Unidos reanudará la construcción del muro fronterizo en el Parque de la Amistad. Este proyecto fue aprobado durante el gobierno del expresidente Donald Trump.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó esta semana que tras una suspensión de 5 meses, reanudará la reparación de la barrera fronteriza en el Parque de la Amistad, un lugar en la frontera de Estados Unidos y México que solía ser sitio de encuentro entre migrantes. En agosto de 2022, esta oficina detuvo las reparaciones de la barrera fronteriza entre San Diego, California y Tijuana, México, para entablar conversaciones con activistas que se oponían a este proyecto. Las reparaciones en la frontera incluían la construcción de un muro doble de 2 metros de altura, aprobado durante el gobierno de Donald Trump en el parque, donde los migrantes solían reunirse con familias y amigos a través de los orificios de la barrera que separa a Estados Unidos y México. La Oficina de Aduanas dijo esta semana en un comunicado que después de analizar los comentarios del público y las condiciones que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos necesita para operar, se ha desarrollado un enfoque que satisface las necesidades de seguridad fronteriza y al mismo tiempo aborda los comentarios de la comunidad. La entidad no explicó cuáles modificaciones fueron realizadas al proyecto original establecido por el gobierno de Donald Trump. Una vez se termine con la construcción, la oficina se ha comprometido a dar acceso al parque a los visitantes del lado estadounidense, lo que permitiría encontrarse con sus familiares y amigos del lado mexicano. La oficina también se ha comprometido en la restauración del jardín binacional ubicado en el Parque de la Amistad. Este parque permanece cerrado desde que comenzó la pandemia y el plan de construcción propuesto por la administración Trump pretendía cerrarlo completamente. Los fondos para el proyecto de construcción de las nuevas barreras fueron aprobados junto con el plan de construcción del muro fronterizo en 2018. Se prevé que las obras de construcción se completen en 6 meses. Organizaciones de la sociedad civil que integran la coalición Nicaragua Lucha piden a países vecinos y a Estados Unidos garantizar la protección internacional a los migrantes y solidaridad con los miles de nicaragüenses que huyen de la violencia. Diversas instituciones de derechos humanos consideran como una crisis humanitaria la migración de 500.000 de nicaragüenses desde que estalló el conflicto sociopolítico en 2018, y 17 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento exigiendo protección para esos migrantes. Existen organismos como la CELAC, que existen organismos para migrantes en las Naciones Unidas, existe la CIDH que tiene que velar por los derechos nuestros, por lo tanto debemos de denunciar y alzar la voz sobre todo lo que está pasando. Estas organizaciones nicaragüenses conformaron la denominada Coalición Nicaragua Lucha, con la cual pedirán a países como Costa Rica y Estados Unidos ajustar las políticas migratorias para los nicaragüenses que huyen de la violencia. Tienen que tener en cuenta los tratados y los principios interamericanos bajo los cuales han sido firmantes en torno a la protección de los migrantes. La coalición considera que la inclusión de nicaragüenses en el programa migratorio lanzado este año por Estados Unidos garantizará mayor seguridad. Sin embargo, consideran que el número de desplazados que pretende ingresar a Estados Unidos supera el cupo de 30.000 al mes. El orden que puede poner un paro humanitario nos parece que puede ser una solución parcial. En Costa Rica la preocupación es la entrada en vigencia de 2 decretos que tienen la intención de limitar la migración de nicaragüenses. El hecho de no poder contar con un permiso de trabajo le está anulando la capacidad a la persona de poder aportar en el país, pero también de poder sobrevivir. De acuerdo con el gobierno costarricense, las medidas migratorias obedecen a que el 90% de los solicitantes de refugio político en realidad son migrantes económicos. Donaldo Hernández, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese con Al Sur de la Frontera. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos.
Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Canal 12 y Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega Ernesto Cornejo. Él es periodista enviado de la red de noticias Albavisión a la zona fronteriza para darle cobertura al fenómeno de la migración. Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, en esta nueva emisión les tenemos información que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a las últimas políticas migratorias que han anunciado las autoridades de los Estados Unidos, pero también los casos e historias de aquellos que se encuentran en las diferentes fronteras entre México y la Unión Americana en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que buscar las vías por alta mar han sido una de las opciones de los cubanos y haitianos en las últimas semanas, una situación que ha puesto en alerta a la Guardia Costera, principalmente esto en Florida. Más detalles se los presento en el siguiente informe. El movimiento de migrantes cubanos hacia las costas del sur de Florida parecen indetenibles. Y es que en las primeras semanas del 2023, la Guardia Costera ha registrado un incremento de embarcaciones viajando de manera ilegal hasta este punto de los Estados Unidos. A bordo van decenas de personas que huyen de la crisis social y política que enfrenta el país caribeño, pues lo único que buscan es cumplir el tan anhelado sueño americano. Una práctica que pone en riesgo la vida de quienes la realizan. La nueva modalidad pues son esos vehículos rápidos que se utilizan en el mar para pues tratar de burlar a las autoridades migratorias y a la Guardia Costera de Estados Unidos. Y ya hemos tenido accidentes aquí en el sur de California de personas que han sido trasladadas de esa forma, donde las lanchas han sido destruidas por el fuerte oleaje o porque han chocado contra rocas, en donde la gente ha salido lesionada, pues, o sea, y con riesgo de perecer ahogado en el mar, o la temperatura del agua en esta temporada de invierno, y por lo general. También se suma otra preocupación, que son los casos de abandono que sufren los migrantes por los supuestos traficantes de personas, en la que incluso hasta los niños son los que se ven afectados. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. ¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. Una situación que los vuelve presa fácil para el crimen organizado. Hay que tener claro que el tráfico de humanos es una industria billonaria que es manejada y está controlada por el crimen organizado. Y este crimen organizado, en el recorrido de la ruta del migrante irregular, es manejado y administrado por bandas que controlan territorios. Entonces, un traficante de humanos, lo que le pagan lo viene distribuyendo, como pagando renta en todos esos territorios. Y por lo general hay a veces que esas bandas no se ponen de acuerdo o se roban los migrantes de unos y otros. Entonces, aquí donde vemos pues que el migrante irregular que pone su vida en manos de estos traficantes de humanos no es visto como un ser humano por ello, es visto como una mercancía. De acuerdo a la información oficial, los arrestos diarios de migrantes a lo largo de la frontera se redujo en más de la mitad en lo que va de enero, a comparación del mes pasado, pues esto se debe a la expansión de las restricciones de la era Trump, que es conocida como Título 42, y los programas lanzados recientemente por el gobierno estadounidense. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
Una de las grandes preocupaciones que tienen los miembros de las diferentes organizaciones sociales acá en el condado de Los Ángeles es la masiva llegada de madres acompañadas con sus hijos. Es por eso que están impulsando una serie de programas para poderles ayudar. La intensificación de la movilidad humana ha alcanzado su máxima expresión y es considerado como el mayor corredor migratorio en los últimos años. La mayoría de estas personas son centroamericanas que han buscado los Estados Unidos como su nuevo hogar. El inicio no es fácil, pues desde su recorrido se ven inmersos a una serie de dificultades, principalmente las mujeres. Hasta menor. Y hemos estado moviéndonos en casi todo México. Es por eso que los miembros de la organización Chula en Los Ángeles han buscado con sus diferentes programas brindarles asistencia en todos los aspectos, cuando los casos no son escuchados por parte de las autoridades correspondientes. Saber que tienen el poder, que Estados Unidos, aunque sea un país que mucha gente no lo quiera, sabemos que aquí tenemos mejores oportunidades que en otros lugares. El hecho de empoderar a la mujer con su propio valor, de saber que ella puede, ya es una ventaja muy grande. Fuera de eso, por ejemplo, repartimos la información de las oportunidades y de los recursos que tiene la sociedad, que tiene la comunidad. En este momento, por ejemplo, estamos repartiendo despensas y comida ¿para quién? Para esas mujeres que tienen hijos y que en este momento han perdido su empleo. Los niños en los Estados Unidos tienen igual derecho a una educación pública primaria y secundaria, sin importar el origen nacional, ciudadanía o condición migratoria, real o percibida de sus padres. Esto también incluye los que no han venido acompañados o los recién llegados. Es ahí donde las comunidades locales también impulsan programas de ayuda. Inclusive estamos dando incentivos económicos a los niños que escriban una página, se les da $25 por una página. De esa manera también se ayuda a que el niño sea una persona importante en la economía, por decir así, de un hogar. Y luego tenemos la pospandemia, que ahora estamos no solamente en pospandemia, sino que también estamos en guerra, en donde las madres de familia van a tener que escoger: voy a salir de la casa, necesito comida para mis hijos, la educación es importante de ir a dejarlos y traerlos. Sí hay recursos en la comunidad, pero cuando uno tiene un grupo como la organización de Chula, es mucho más fácil conectar a esas familias con los recursos que sean necesarios. Por ahora reiteraron su compromiso por seguir trabajando por este sector y esperan ampliar en los próximos meses sus programas. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, es la información que ha ocurrido en los últimos días. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana, donde también les estaremos presentando principalmente aquellos casos de centroamericanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos, pero que a lo largo de esta travesía de manera irregular les ha tocado enfrentarse a panoramas muy complicados. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Muchas gracias, Ernesto, por tus reportes. Vamos a una nueva pausa comercial y volvemos con más de Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. Son alarmantes las cifras de menores y mujeres que buscan llegar a Estados Unidos de forma ilegal. El mayor peligro al que se enfrentan es ser víctimas de violencia sexual o ser abandonados.
Sin duda alguna, los peligros que afrontan los migrantes centroamericanos al cruzar el territorio mexicano son varios. Sin embargo, para las mujeres el panorama es mucho más complicado. Existen estudios que apuntan que hasta el 70% de las mujeres y niñas que atraviesan el territorio mexicano sufren algún tipo de violencia sexual. Muchas de las mujeres que transitan de manera ilegal por el territorio mexicano no denuncian los abusos de los que son víctimas, ya sea por desconocimiento de sus derechos o en muchos casos por el temor a ser detenidas y deportadas a sus lugares de origen. En el caso de los menores, la mayoría son abandonados a su propia suerte en la frontera entre México y los Estados Unidos, siendo sometidos a un calvario que tienen que vivir y la violación a su dignidad. Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Estas escenas se repiten constantemente desde San Isidro por toda la línea divisoria, pasando por los desiertos de Arizona y Texas hasta las orillas del caudaloso río Bravo, el cual desemboca en el Golfo de México. No se me olvida cuando mi madre sollozando me decía: cuídate mucho, mijo, y que Dios te bendiga. Recuerda que no es fácil esa travesía. Muchas son las razones que motivan a los migrantes a dejar sus lugares de origen en busca del sueño americano. A esto se le suma la violencia doméstica que ha provocado que muchas mujeres tomen la decisión de emprender esta difícil travesía, en algunos casos sin ningún guía que las dirija, únicamente lo hacen en compañía de sus pequeños hijos. para allá? Sí. Lamentablemente mi pobre niña no pudo lograr el sueño que ella quería, la ilusión de estar junto con nosotros. A veces el sueño americano se nos convierte en pura tragedia. El muro fronterizo, sí. Andan muchos personas poniendo galones de agua. Para las personas que llevan sed o agua, para los migrantes, acá, para los migrantes. Esa parte. Está muy peligroso. Para los migrantes está muy peligroso. Para nosotros es un paisaje nada más. Sí. Pero para los migrantes, mi respeto, está muy peligroso. Sin duda alguna, esta montaña entre Mexicali y Tecate, pues para los que pasan por estas carreteras, como nos decía nuestro amigo acá, residente de Tecate, pues son paisajes impresionantes, pero no es así. Para nuestros connacionales, todos esos centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, sudamericanos, haitianos, que intentan llegar a los Estados Unidos buscando el sueño americano y que tienen que cruzar esta frontera en estos lugares tan difíciles de caminar. Acá se ve cerca para llegar al muro fronterizo y estar del lado de los Estados Unidos, pero realmente son distancias que caminando se vuelven bastante difíciles. Desde estas montañas, frontera entre México y los Estados Unidos, para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Ahora hablaremos sobre los peligros de la niñez migrante. Amigos del sur de la frontera, buenas noches. Efectivamente, la niñez migrante va en incremento. Algunas de las situaciones que se enmarcan es de que en muchas de las ocasiones los padres de familia ya están en Estados Unidos y mandan a traerlos, pero es a través de un conocido como Coyote. En ese sentido, recordemos que muchos de los niños no logran llegar a Estados Unidos y son retornados o deportados a Guatemala. Estamos con la Procuraduría General de la Nación, con la licenciada Lucrecia Prera, para que nos ofrezca otros detalles de la asistencia que han tenido a este sector de niñez migrante. Muchas gracias. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, se encuentra estructurada por áreas, siendo el área de niñez y adolescencia migrante no acompañada una de las que más actividades presenta. Es importante tomar en consideración que en el año 2022, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, a través de esta área, atendió alrededor de 7.657 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, quienes han sido retornados ya sea de parte de México o de Estados Unidos, por haber intentado llegar hacia ese país.
Ahora bien, el caso de los niños, más o menos entre qué edades oscilan y de qué áreas son de los que son deportados. Bueno, es importante tomar en consideración de que la Procuraduría General de la Nación tiene atribuciones específicas en atención a la niñez y adolescencia migrante no acompañada. Esta puede ser tanto nacional como extranjera. En el caso de la niñez y adolescencia nacional, quien con frecuencia son retornados provenientes de Estados Unidos o bien de México, las edades pueden variar entre los 10, 14 años de edad, hay adolescentes de 17 años y muchas veces el motivo por el cual ellos han decidido migrar ha sido por situaciones económicas o bien reencuentro familiar. Entre los problemas más frecuentes que han encontrado en la niñez que ustedes atienden, ¿cuáles son? Nosotros hemos identificado el problema principal ha sido la reunificación familiar. Muchas veces también tenemos una gran cantidad de denuncias que ingresan con nosotros o bien tenemos conocimiento cuando se hace este abordaje de estos niños que ha sido por temas económicos. Gracias, licenciada. Y es que también consultamos con el Refugio de la Niñez, específicamente en el área jurídica, para conocer también cuál es la atención que a través de esta entidad se le brinda. Sí, lamentablemente en los años recientes hemos visto un aumento en el número de niñas, niños y adolescentes no acompañados guatemaltecos que deciden migrar. Muchos de ellos al mismo tiempo son víctimas de tráfico ilícito de guatemaltecos, toda vez que son estructuras, ellos toman la decisión de viajar con un coyote, principalmente son los padres quienes apoyan en ese sentido. Cabe mencionar que las causas que dan lugar a la migración irregular de niñez y adolescencia no acompañada es diversa. Muchas veces es producto de la reunificación familiar, padre y madre ya viven en los Estados Unidos de América, deciden mandarlos a traer a través de personas conocidas y en otros casos pues es producto de la violencia o producto de la precariedad económica. Lo cierto es que nosotros hemos logrado determinar diferentes formas de violencia en contra de la niñez y la adolescencia migrante, que va desde la delincuencia común que deben enfrentar durante el trayecto en territorio tanto desde Guatemala como en los Estados Unidos mexicanos. También hay violencia ejercida desde el Estado mexicano. Lamentablemente las autoridades policiales muchas veces se vuelven en agresoras y por supuesto el crimen organizado. Recordemos que desde hace varios años las estructuras criminales organizadas tienen una lucha territorial permanente por el control de su, valga la redundancia, territorio, de todas las actividades ilícitas que van desde narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y también lamentablemente ahora tráfico ilícito de migrantes. Los niños y adolescentes muchas veces cuando están en una situación de mayor precariedad pues no viajan en grupos y no viajan con un coyote como se le conoce coloquialmente, sino viajan solos, lo cual los hace estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, sí, lamentablemente vemos que ese aumento de los niños, niñas y adolescentes guatemaltecos también coincide con gran cantidad de niños y niñas hondureños, salvadoreños, que también transitan por territorio guatemalteco. Y cabe mencionar que el concepto de niñez y adolescencia no acompañada no quiere decir que viajen solos, sino lo hacen sin tener algún responsable, alguna persona que sea el garante de su seguridad. Muchas veces viajan con amigos, con compañeros, viajan con el coyote, lo cual pues no es garantía de respeto de sus derechos. El año pasado se ubicaron a 154 niños, niñas y adolescentes que viajaban no acompañados desde otros países, 103 de sexo masculino y 51 de sexo femenino. Y la ola de inmigrantes que han ingresado a Estados Unidos durante las recientes semanas impacta al sur de la Florida. Las escuelas del sur de Florida registran una inscripción de nuevos alumnos inmigrantes superior al año previo. Este nuevo año se han inscrito más de 14,000 estudiantes de otros países, la mayoría procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Por ahora, este distrito escolar, el cuarto más grande de Estados Unidos, puede manejar el aumento inesperado tras la ola de migración registrada recientemente en zonas fronterizas. Si hay una ola más significante, entonces entramos lo que le llamamos al nivel segundo de respuesta. Y entonces eso sería abrir un centro en el norte, un centro en el sur y un centro en el centro, para ubicar a los estudiantes tal vez en distintos colegios. No estamos ahí.
No hemos llegado a ese punto. En el condado de Miami-Dade, la preocupación se enfoca no solo en el número de nuevos alumnos. No solamente los estudiantes, sino los padres de esos estudiantes que vinieron, que tienen que trabajar, no están aquí legalmente, etcétera, etcétera. Y más los recursos que tenemos que usar, que hemos visto en el condado Monroe, en el condado Miami-Dade, en el condado Broward, en el sur de la Florida, para poder lidiar con este tema. Así que es un tema federal que desafortunadamente impacta a los gobiernos locales. Miami-Dade cuenta con más de 350,000 estudiantes en escuelas primarias y secundarias. El aumento de este año, aunque aún no es significativo, genera debate en padres y residentes del sur de Florida. Pues va a haber problemas porque imagínate con la comida y eso va a afectar más la economía de todo el país, de los padres que no tienen cómo pagar un colegio de los niños con su comida y todo eso. Se va a poner feo. Mire, la situación cada día está peor. Hay que cuidar este país. No puede abrirle las puertas a todo el que quiera entrar porque no sabemos con qué objetivo también llega. Mi nieto nació aquí, pero tienen el mismo derecho ellos como los que nacieron aquí, como los que han entrado, porque viniendo a otro país, usted sabe, otro país que tiene problemas. De acuerdo con el Sindicato de Maestros de Miami-Dade, en el estado de Florida hay una escasez de casi 5,000 educadores en este periodo de clases. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahora escuchemos el testimonio de una mujer migrante, estremecedor. Durante los últimos años ha incrementado la migración de familias hacia los Estados Unidos. Las mujeres y los niños se tornan los más vulnerables dentro de la ruta migratoria. Dentro de los peligros que resaltan las mujeres que caminan todos los días con el fin de darles un mejor futuro a sus hijos en los Estados Unidos, muchas veces son acosos y abusos de autoridad. Desde que uno entra a la selva, pues corre riesgo porque salen hombres encapuchados. Si les da la gana, vulgarmente diciéndolo, ellos, sí, yo quiero, o sea, te quitas la ropa y así es. Corren los riesgos de que, obviamente, si uno corre, pues le puedan disparar a uno porque están armados. E incluso fuera de la selva también, porque igual estamos corriendo peligro, pues a veces nos toca quedarnos en la calle, porque no llegamos al albergue con tiempo, por así decirlo, porque sí hay albergues, pero igual uno no puede vivir en el albergue toda la semana o X cosas. Pues sí, corre uno el riesgo de que los maleantes de la calle, tanto esos que andan por ahí, yo a veces ando caminando y me da miedo que andan como esos locos que andan todos drogados, entonces uno corre el riesgo de que se le acerque y golpeen a uno. Dentro de su travesía, quien nos comparte sus vivencias, nos cuenta cómo en algunos países de Centroamérica son agredidas por xenofobia. De que yo estaba sentada con los niños y una señora, no sé con exactitud si era costarricense o si era nicaragüense, porque hay muchos nicaragüenses también, y ella se me acercó y me empezó a decir que me fuera de ahí, de su país, que yo estaba ocupando la acera e incluso hasta me tocó. En varias ocasiones me hizo así y yo, señora, pero ¿qué le pasa? Cálmese, o sea, yo no la voy a agredir porque ella es una señora también. Y pues, o sea, tuve varios eventos de donde sí me ofendieron bastante. En Costa Rica tuve 2 oportunidades donde me gritaron, lárguense, y dijeron una grosería grandísima. Yo en realidad lo que hago es llorar porque uno anda es buscando un mejor mañana para los hijos de uno. Pues aquí, gracias a Dios, no nos ha pasado nada. Como mujeres y madres, el mayor miedo es que atenten contra sus hijos, situación que las torna vulnerables, sentimientos que aprovechan algunas personas para hacer bromas respecto a sus hijos. Y un policía que nos pararon en la camionetica y nos dijeron, o sea, él se estaba jugando, pero yo no sabía. Él nos dijo y que bájeme a la niña, la grandecita, y que bájemela. Y el papá de los niños, mi esposo, le dice que, ¿y por qué? Y él le dice, que me baje a la niña. Y él estaba serio y yo le digo que no, porque esos no son juegos. Entonces ella empezó a llorar, ella me sufre de nervios y empezó a llorar, no. Y después él se echó a reír y dijo, eso es mentira. Entonces, o sea, yo me calmé, pero ¿y si es verdad? Él está armado, él tiene su armamento, y si él le da la gana, porque hay hombres malos. Hay hombres buenos, pero también hay hombres malos. Entonces, pues con ese tipo de sentimientos, pues yo pienso que lo que es el gobierno no debería jugarse. Ya las personas en la calle, bueno, es incontrolable, es incontrolable que ellos pues puedan, como le digo, calmar la situación, pero en realidad nosotros corremos mucho riesgo.
Tu sentimiento como madre también es llevar un riesgo la vida de tus hijos. Sí, por lo menos estamos que subimos ya para México y pues lo que hemos escuchado de la gente, que hay que agarrar bien a los niños, entonces sí, me da miedo seguir a la vez, pero o sea, es una meta que tenemos que cumplir. Yo voy con Dios delante de mí. Las recomendaciones de estas mujeres es hacer grupos entre ellas que les permita salir libres de acosos o maltratos por parte de hombres y mujeres que van en el mismo camino. Que traten de hacer un grupo de mujeres para que vayan más reforzados, pues, y a la hora de cualquier incidente se puedan unir entre todas y poder defender a una. Al ser consultadas de dónde sacan la fuerza para poder seguir todos los días rumbo a los Estados Unidos pese a las situaciones que les toca vivir, ellos dicen que muchas veces sus hijos son las únicas fuerzas que ellos tienen para poder salir adelante y cumplir con su sueño de llegar a los Estados Unidos. Con imágenes de Héctor García para el sur de la frontera, David López. Vamos a una nueva pausa comercial y regresamos con Al Sur de la Frontera. Gracias por sus mensajes a través de las redes sociales. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Migrantes recién llegados y que desconocen el sistema estadounidense son blanco de estafas que van desde promesas del seguro social y cuentas bancarias hasta joyas que les quieren vender. La necesidad de obtener permisos de trabajo ha puesto a los migrantes que han llegado recientemente a la ciudad de Nueva York en la mira de personas inescrupulosas que acuden a los albergues de migrantes para venderles tarjetas para viajar, documentos de identificación y hasta cuentas bancarias. Nos han ofrecido muchas cosas, como cosas de banco, nos han ofrecido que, bueno, muchas personas nos damos cuenta que sí son fraudulentas, pero de verdad sí han venido bastante a ofrecernos créditos. Y entre muchas personas se escuchan lo que dicen de que, oye, mira, por ahí están sacando el social, por ahí están sacando eso. Algunos se acercan a los migrantes y otros lo hacen desde autos que rondan los albergues, según dice Iván, quien hace poco llegó de Venezuela. Acá mucho más que todo ha venido una camioneta negra más que todo y nos vienen a estafar vendiendo cadenas de oro, cosas así, a un precio sumamente económico. Organizaciones a cargo de coordinar la ayuda a migrantes piden cautela y solamente solicitar trámites de documentos por canales oficiales. Para esa gente que están llegando, yo le digo que pase los trámites adecuadamente, no traten de coger la línea rápida porque a última hora van a perder y otro va a aprovechar. Si quieren hacer la cosa bien, hagan los trámites como lo tienen que hacer. Hay organizaciones aquí afuera en las cuales les puede ayudar y brindar el apoyo que necesitan. En centros como este de la Cruz Roja, migrantes pueden recibir servicios como asesoría legal, gestionar la tarjeta de identificación de la ciudad y recibir cupones de descuentos de alimentos y transporte. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Expertos se preguntan si los migrantes interesados tendrán los recursos materiales para solicitar citas ante las autoridades migratorias a través del CBP One, la aplicación que para ese fin dispuso recientemente Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no puede bloquear el asilo detrás de una aplicación. La aplicación CBP One sirve para enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada. La estrategia está orientada para que ciudadanos de otros países gestionen una excepción humanitaria al título 42, orden que restringe la entrada a Estados Unidos por razones de salud pública. Se puede iniciar la solicitud por un computador, pero hay pasos para los que se requiere un celular con cámara funcional, pues el solicitante debe autorretratarse en tiempo real. Para quienes han perdido sus pertenencias durante el viaje, puede representar un obstáculo formidable.
Nos paraban, nos quitaban el dinero, todo lo poco que tenían nos ponían cantidades de lo que querían que les demos. Me cogió un señor a mí, me quitó mi permiso que tenía y me dijo que le traiga dinero a 2,000 pesos por persona y un celular más. Los artículos tecnológicos son quizá los más atractivos para los delincuentes que paran varias veces a los migrantes, a lo que se suma que deben aportar datos que no siempre tienen a la mano. Siempre instamos a la administración a que se asegure de que todavía haya vías alternativas para buscar asilo en los puertos de entrada, porque algunas personas no podrán pasar por esta nueva solución tecnológica. Muchos migrantes han huido de sus hogares y se encuentran en albergues, lo que hace que no cuenten con una dirección de contacto. Aunque la aplicación está enfocada para el uso de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, la administración ha advertido que planea ampliar su uso. Este mecanismo de programación estará disponible para los no ciudadanos, incluidos aquellos que buscan solicitar asilo, para programar un horario para presentarse en un puerto de entrada para inspección y procesamiento. Laura Sepúlveda, Voz de América. Inmigrantes comenzaron a asistir a las citas con autoridades estadounidenses adquiridas a través de la aplicación CBP One. Aunque califican de sencillo el proceso, destacan que las citas y lugares disponibles son limitados. Decenas de migrantes comienzan a cumplir sus citas con autoridades estadounidenses gestionadas a través de la aplicación CBP One. Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a formarse en el puente Santa Fe, punto de cruce entre Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos. Ahorita con mucho frío, con muchas ansias, con ganas de que nos atiendan y que todo salga positivo. Estoy desde abril tratando de llegar acá. Pues ahorita una emoción grandísima, pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal. Un número limitado de citas se ofrecen a diario. Algunos corren con suerte y la adquieren rápidamente. Otros, por el contrario, han debido intentar numerosas ocasiones porque al enviar su solicitud satisfactoriamente, obtienen el mensaje de que no hay citas disponibles. Llené la aplicación rápida, fácilmente, pero lo que son las fronteras, la mayoría están ocupadas. Y la que le quedaba un día era la de Tijuana y me toca regresarme a Tijuana otra vez. Sin dinero efectivo al que pueda acceder, dice que debe recorrer 1.200 kilómetros para llegar a la cita, la cual requiere un viaje de 11 horas en auto o caminar 10 días, según estiman aplicaciones de medición de recorridos. Dificultades que han sido repetidamente expresadas, pero ante las que el gobierno insiste en el propósito. Lo que estamos tratando de hacer es incentivar de manera más amplia a una forma segura y ordenada y eliminar las organizaciones de contrabando. Así describió el secretario del Departamento de Seguridad el proceso de solicitud de citas, a la que a partir de este miércoles se llega por 4 puntos de cruce en Texas, Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, junto con Nogales en Arizona y Calexico y San Diego en California. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Las críticas y la polémica se han desatado luego de que el gobierno hondureño se adjudicara como logro durante el 2022 la extensión del estatus de protección temporal. La comunidad de hondureños que residen en Estados Unidos sostiene que esta extensión no tiene nada que ver con el gobierno de Xiomara Castro. La comunidad migrante hondureña en los Estados Unidos ha rechazado que la extensión del estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, haya sido un logro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro a través de la Cancillería, tal como lo han asegurado las autoridades de la institución. A través de sus redes sociales, la Cancillería ha informado sobre los logros que tuvo durante el 2022 la gestión Castro, entre los que los Estados Unidos extendiera el TPS por 18 meses, figura en la lista a partir de enero de 2023 a junio de 2024. Gobierno y Cancillería gestionan en Estados Unidos la extensión del TPS, logrando el beneficio por 18 meses más, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en Twitter. Sin embargo, representantes de la comunidad migrante en los Estados Unidos aseguran que la extensión del TPS no es un logro de la presidenta Xiomara Castro ni de nadie, ya que el programa se extendió porque todavía está en litigio en una corte de los Estados Unidos una demanda sobre la cancelación del beneficio que hizo en 2018 el expresidente Donald Trump. Por lo tanto, mientras la demanda
demanda no se resuelva, la orden judicial es que el TPS se extenderá de manera automática, y eso lo hace saber el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos a través de su página oficial. Por lo que los dirigentes de migrantes hondureños aseguran que el gobierno de Xiomara Castro no debe adjudicarse en ningún momento la extensión del TPS para los hondureños. De la misma manera se expresó el exdiplomático hondureño Rafael Sierra de que la extensión del estatus de protección temporal a hondureños no es un logro de la Cancillería. Honduras recibió un primer TPS en enero de 1999 a causa del huracán Mitch, que afectó duramente Centroamérica un año antes. Ese TPS fue extendido periódicamente hasta 2017, año en el que el entonces presidente Donald Trump lo canceló, y se espera que el veredicto de una demanda busque reactivar el programa. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Feliz noche.